Un youtuber japonés ha sido condenado a 2 años de prisión y además tiene que indemnizar a la titular de los videojuegos por haber estado subiendo vídeos, gameplays de un juego sin autorización ni permiso. Vamos a contextualizar. En Japón, como sabemos, es la cuna del anime, es la cuna de muchos videojuegos en los cuales tiene que ver con animes, con mangas, etc. Y es importante que sepamos de que las desarrolladoras, los titulares de los videojuegos, tienen los derechos de propiedad intelectual, es decir, el derecho de autor que protege las creaciones, para decidir si se pueden subir o no contenidos en cualquier plataforma, ya sea YouTube, ya sea Twitch, ya sea TikTok o ya sea cualquier otra plataforma o red social. Y tú que estás viendo este vídeo preguntarás, ¿cuál es el problema? Hay que entender de que los videojuegos, evidentemente, no siempre son como Fortnite, en los cuales son las mismas pantallas, la jugabilidad es la misma, sino que muchas veces cuando hablamos de un juego que tiene narrativa, en la cual suceden cosas, aparecen vídeos, aparecen cinemáticas, aparecen situaciones que lo que hacen es darle esa magia, ese contexto, esa jugabilidad, enganchar, que sea pues sorpresa constantemente, ¿vale? Igual que una serie, los spoilers a mucha gente no le gustan, pues las desarrolladoras, los titulares de los videojuegos también tienen claro cuándo quieren y cuando no les interesa que tú subas contenido. Entonces, en este caso, por haber subido gameplays, es decir, vídeos jugando, creando contenido mientras jugaba, aquí se ha condenado por un delito contra la propiedad intelectual. En otros momentos hemos hablado de cuando una infracción de derechos de autor va a ser infracción civil, solamente que tengas que eliminar el contenido o que tengas que indemnizar, y por otro lado, cuando la gravedad es superior y tenemos que ir a un delito contra la propiedad intelectual, que no son bromas. ¿Por qué? Porque en este caso, si un videojuego que a lo mejor es famoso, acaba de lanzarse, con todo el coste que tiene un videojuego, de repente los jugadores te enseñaran, fíjate, yo no me he comprado ningún juego, no lo he jugado todavía, y ya hay creadores de contenido que me están explicando, me están enseñando cuál es el juego, qué pantalla vendrá después de otra, qué personaje voy a conocer, qué va a suceder en la historia, qué vídeos o qué cinemáticas van a aparecer, fíjate, le están matando toda la narrativa al juego. ¿Por qué? Porque si yo he visto eso, o si a mí me han aparecido spoilers, me ha aparecido contenido en internet que yo sin querer verlo, porque sabemos que muchas veces vemos cosas sin quererlo solo porque los algoritmos lo sugieren, estaría perdiendo el incentivo en muchas ocasiones a comprarme ese juego, a jugar, a ver esa serie o a leer ese anime, ese manga, ¿vale? O a leerme un libro, si me están explicando lo que sucede o cómo ha terminado. Y en este caso, como la infracción dañaba a la propia obra, es decir, a la obra que está protegida por derecho de autor, y además los intereses, los derechos del titular, que es el creador del videojuego, se ha condenado por un delito contra la propiedad intelectual. En Japón, ¿vale? Pero sabemos que en estos países se protege todavía mucho más la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la industria depende de que se proteja. Y esto me parece muy interesante porque aunque haya sido en Japón, puede suceder en otros países, sobre todo en la Unión Europea, en cualquier otro país, porque cada vez los creadores de contenido están excediendo más los límites, están creando contenido que muchas veces lo único que tiene es el objetivo de ser el primero que haga un spoiler, o ser el primero que explique la narrativa o por qué han sucedido cosas, o crear contenidos que se alejan de lo que sería la finalidad o el interés de crear un contenido jugando, ¿vale? Una cosa es entretener, crear un contenido en el cual yo aparezco jugando, la gente me acompaña mientras juego y se ríe de mis comentarios o de mi experiencia, y otra cosa muy distinta es enseñar qué va a suceder en un juego, enseñar cómo va a avanzar la narrativa, o en el caso de las series. Pues me parece muy interesante que lo sepas, porque en estos casos tienes que saber que los derechos de autor protegen tanto las historias como los personajes, como las series de anime, como los videojuegos. Y evidentemente, si se infringen estos derechos, podemos recibir reclamaciones de propiedad intelectual. Y con esto apuntamos a la dureza con la que se están defendiendo los derechos en otros países. Y todo esto porque se está persiguiendo el fast content. Cada vez los creadores de contenido pelean, luchan por ver quién es el primero que sube un contenido, ver quién es el primero que crea el contenido más amplio, más completo, y esto lo que nos lleva es muchas veces a saltarnos esas normas, a saltarnos esas limitaciones y perjudicar los derechos de alguien, del videojuego, por supuesto de los usuarios, porque al final que a mí me spoilen, muchas veces si yo no he querido esa información, puede perjudicar mi experiencia viendo una serie, que ya no tengas interés, que ya no consuma, que ya no vaya al cine, si me están explicando qué va a suceder, cómo va a suceder, o me enseñan incluso las imágenes, ¿vale? O incluso que deje de jugar a un videojuego. ¿Por qué? Porque ya he perdido ese incentivo, esa sorpresa o esa magia. Y con esto llegamos a la conclusión. Es importante que un creador de contenido sepa cómo funcionan los derechos de propiedad intelectual, que se informe sobre lo que un videojuego permite sobre su contenido, o una serie, ¿vale? Es decir, que queremos reaccionar al final de una serie, cuidado, porque tenemos que saber qué podemos enseñar y qué no podemos enseñar, o qué imágenes o vídeos podemos utilizar o no, ¿vale?
En otro momento se ha hablado sobre la música, sobre las imágenes, sobre los vídeos, sobre los gameplays. Es importante que lo tengas muy claro para no cometer infracciones y, por supuesto, para no recibir este tipo de reclamaciones que pueden acabar en condenas. Nada más, espero que te haya resultado interesante. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito, deberías estarlo ya porque seguramente que vas a ver más vídeos o los has visto. Y por supuesto, dale me gusta, comenta, quiero saber tu opinión, ¿qué te parece? ¿Te parece muy duro? ¿Deberíamos proteger más? ¿Tendría que haber menos spoilers en internet? ¿O podría ser libre y que todo el mundo opine y cree el contenido que dé la gana? Me gustaría saber tu opinión y sobre todo que si te ha gustado este vídeo que me lo hagas saber en los comentarios. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.